Y en esta oportunidad, después de nuestra ronda de comentarios, después del inicio de la segunda ronda con nuestro compañero Aníbal, vamos a recibir la visita, como siempre, de entrevistados muy especiales. Tenemos en cabina al señor Rodolfo Pou. Rodolfo es arquitecto, es empresario, es filántropo, pero es autor. Ha decidido, más allá de vivir experiencias, pues dejarlas también por escrito. Y como dominicano en el exterior, pues parte de su trabajo ha sido recoger esas experiencias de nuestra diáspora, y dentro de los textos que ella tiene y los que va a presentar, pues queremos recoger en esta visita suya a la Z101 esas experiencias, los temas alrededor de los que gira, sus escritos, y cuál es su visión como dominicano que se formó aquí y allá de nuestro futuro. Nosotros hablamos mucho, y es bueno que lo sepa Rodolfo, venimos muy recientemente a tener dos programas muy especiales en la ciudad de Nueva York. Rosendo es un miembro del programa que ha vivido también esa experiencia, y nosotros insistimos mucho, eso solamente para que sirva como de punto de arranque, en que estamos en un momento, nos da la impresión de que por primera vez, tal vez en un largo tiempo, se ha dado una casuística, una coincidencia de muchos jóvenes, de muchas personas maduras que han adquirido conciencia de que pueden hacer presión como grupo, de que se puede hacer presión política, de que se puede hacer constar todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que hace nuestra diáspora, principalmente concentrada en Nueva York, pero no por eso solamente ubicada en ese espacio. Bienvenido, don Rodolfo Pou. Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, estos micrófonos son suyos. Muchas gracias por la invitación. Estoy en el país presentando mis libros Diáspora y Desarrollo, y a la vez también estamos dictando conferencias. Estuvimos en Puerto Plata el pasado viernes y ahí estuvimos presentando las ideas de lo que es el rol del dominicano en el exterior en el desarrollo nacional. Soy de los que piensa de que tenemos que pasar de una filantropía caritativa a una filantropía de inversión y comenzar a ver la riqueza de la diáspora más allá de las remesas que nos representan, ¿verdad? Hay ciertas riquezas que no salen en los periódicos, algunas porque no son atractivas y otras porque no han sido contabilizadas, pero si comenzamos a entender, por ejemplo, la capacidad quedémonos en lo económico, la capacidad económica del dominicano en el exterior. Si fuimos capaces de enviar 10 mil millones de dólares el año pasado, quiere decir, según la cifra, según indica la Oficina Internacional de Inmigración, que si fuimos capaces de enviar 10 mil millones de dólares, quiere decir que nosotros fuimos capaces de recibir en ingreso 100 mil millones de dólares. Yo hice ese cálculo, yo dije, si es un diezmo y son 100 mil millones, así es. Eso quiere decir que 2 millones de dominicanos de nacimiento y de origen, yo varias veces he hecho ese comentario, producen más riqueza que el PIB de nosotros los 10 que nos quedamos aquí. Así mismo es, así mismo. Incluso nosotros tenemos cerca de 6 mil millones de dólares en cuentas bancarias de ahorro en Estados Unidos, que no está haciendo nada, que está buscando oportunidad, que está buscando capital ocioso. Capital ocioso, es que no se está haciendo nada con ello. Y a ello muy bien le podemos agregar otros componentes. La capacidad crediticia del dominicano en el exterior es una cosa que todavía no se acaba de calcular. Si nosotros fuéramos capaces, o aquí se crearon los canales debidos para nosotros simplemente transferir esa capacidad crediticia, porque aquí no tenemos historial crediticio, si fuéramos capaces de extender esa capacidad crediticia, el impacto económico sobre la nación dominicana sería enorme. Susana. Pou, hay un tema que tal vez tú no lo vas a querer resaltar, pero yo me atrevo a hacerlo, y en algún momento hay que hablar de eso. Los dominicanos a veces apelan a poner el país más mal, a quejarse, exagerar su situación para sensibilizar al ciudadano que está afuera, porque vi en un último estudio que lo estuve manejando el otro día, que la mayoría de las personas que se van patrocinados por su familia, y que esa es una de las razones por la que el vínculo sigue atado. O sea, la familia se junta, le busca los medios, y hay como cómo convencer a los que están de allá para que en vez de mandar la remesa que va directo y que me financia a mí, invierta. Sí, la idea es pasar, reitero, eso de esa filantropía caritativa a una filantropía de inversión, cuando el dominicano entienda de que la remesa no produce riqueza, sino lo que hace es que utiliza al familiar como un intermediario. Lo que genera consumo. Exacto, entre un producto y un servicio, no sirve para más que eso. Hay cierta vagancia. Claro, ahora es un instrumento poderoso. En otros países, y entre las propuestas que hemos fijado desde la Fundación, establecemos que si esa remesa fuera, si se quiere, impactada por un flujo bancario y pueda finalmente generar riqueza antes de ese depositante y ese emisor y ese receptor finalmente concluir la transacción, pudiéramos incluso hasta tener un fondo fiduciario de la diáspora que pudiera alimentarse. Porque hay que insistir, no genera renta, lo que hace es que se consume de inmediato. Exactamente. Rosendo.
Bueno, yo creo que es un financiamiento directo que recibe. Yo diría que la diáspora de alguna manera subsidia al Estado Dominicano con miles de millones de dólares al año, que es dinero que el Estado no tiene entonces que invertir. Digo, así lo veo yo. Sí, mi temor es que está llegando a su pico. Mi temor es que la remesa está llegando a su pico porque depende mucho de la migración. Entre el año 2000 y el 2010 emigraron cerca de 400.000 dominicanos desde la isla hacia los Estados Unidos. Y a diferencia de los años 70, 80 y 90, que una gran porción de los dominicanos que se fueron de manera ilegal, de esos 400.000, en su gran mayoría, estamos hablando de más de un 80%, fueron porque fueron pedidos. Es decir, fue un estatus migratorio legal, ¿verdad? Entonces no es que un asunto que escaparon del país de manera ilegal, sino que fue legalmente. Entonces, la remesa está atada a la migración, y cuando la migración comienza a reducirse... ¿Pasó en Puerto Rico? Pasó en Puerto Rico, claro. En Puerto Rico no somos tanto los dominicanos como originalmente pensábamos. No, y pasó con los boricuas que mandaban remesas a Puerto Rico. Exactamente. Entonces, otro componente es que si dejamos de más dominicanos ir desde aquí hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos a su vez, que vale resaltar un estudio que hizo la doctora Ramón Hernández del Instituto de Estudios Dominicano del CUNY, las dominicanas están teniendo más hijos, o están dando a luz más hijos que cualquier otra denominación latinoamericana en los Estados Unidos. Entonces, están los 900.000 y tantos que nacieron en Estados Unidos, que se identifican como dominicanos, que no lo son porque todavía no poseen la ciudadanía dominicana, y están los dominicanos nacidos aquí, que somos 1.2 millones. Eventualmente esa cifra, los 900.000, o alcanza o sobrepasa. Exacto. Y ahí entonces se pierden los vínculos. Señor Pou, precisamente en esa última parte de su explicación es que quiero hacer la pregunta. Esa nueva generación de dominicanos que ha nacido en Estados Unidos, que ya hoy tiene 25, qué sé yo, tal vez hasta 30 años algunos, ¿sienten la misma vinculación, la misma identificación con nosotros como para que ese flujo de remesas que usted dice que está alcanzando su pico se pueda mantener o pueda crecer hacia la República Dominicana? No, lo cierto es que no. Incluso si no se crean los mecanismos de inclusión o canales de inclusión, vamos a perder el patrimonio completo. Tomemos, por ejemplo, los italianos que viven en Nueva York, y tú le preguntas de dónde eres y te van a decir I'm Italian, soy italiano, y le preguntas ¿tienes algún vínculo con tu nación de origen? Y la respuesta va a ser siempre no. Si le preguntas a los irlandeses que viven en Boston, I'm Irish, soy irlandés. Y celebran San Patricio. Y todo, al fin y al cabo no tienen vínculo. Mi temor es que los nacidos allá superen a los nacidos aquí y ya no tengan conectividad con el país. Entonces es importante, no solamente por el componente remesa, sino por el componente inversión. Por eso mi interés de pasar de lo caritativo a la inversión, porque te mantiene atado. Y el primer paso es buscar la forma de convertirlos a todos en ciudadanos dominicanos, que no lo estamos haciendo. Países como Guatemala, por ejemplo, tiene la posibilidad de tú ir con el acta de nacimiento y la cédula, uno de los padres, y ir al consulado y entrar a las 2 de la tarde y a las 2:45 salir con doble ciudadanía a tu hijo. En República Dominicana ustedes saben cuánto nos va a tocar eso y cuánto nos va a costar eso. Aquí es un proceso que no es muy complicado, ni es muy caro tampoco. A mí me ha tocado hacerlo en varias ocasiones, pero sí se toma un tiempecito. Sí, eso te iba a preguntar, Rodolfo, ¿cuáles han sido las causas? ¿Por qué no se ha podido establecer es un mecanismo que fluya, que el dominicano se le sea más fácil, o el nacido en Estados Unidos se le sea más fácil adquirir sus documentos de identidad, que lo certifiquen como dominicanos? Yo incluso creo que es un problema cultural, porque si lo mismo sucede con la homologación. Si una persona que estudia en Estados Unidos y trata de hacer una homologación para venir a estudiar la universidad aquí en República Dominicana, se va a encontrar con un proceso de 6 meses. De 6 meses, prácticamente un semestre, porque si no es la Procuraduría, es que tiene que ir al MIREX, si no tiene que ir a Educación, en fin, la burocracia. Totalmente. A diferencia, reitero, países como México y como Guatemala acortan eso y no le ven necesidad de tener que cobrar los famosos sellos y los famosos impuestos para agotar un proceso, porque entienden que la riqueza de la nacionalidad adquirida es superior y aportaría más que lo que pudieran recaudar en Rodolfo, este momento. He tenido algún contacto con alguna de tus opiniones por un amigo en común que tenemos, y quería sobre todo reconocer
que ha sido de las pocas personas de la diáspora que ha visto este tema con un enfoque práctico, con un enfoque relacionado a la generación de riqueza. Para bien o para mal, hay en la Academia Norteamericana dominicanos muy inteligentes, pero que tienen otro enfoque, están ahora mismo luchando desde otro aspecto ideológico, inclusión, derecho, el woke. Bueno, sí. En tu caso, hay algo que comparto contigo y es la idea de que esa enorme cantidad de riqueza, el mayor beneficio que puede dejarnos es encontrar espacios, caminos a inversión permanente. Ahora bien, mira qué ocurre. Yo contabilizaba el 2008 para acá, pudiera ser antes, pero lo hice el 2008 para acá. Nuestra economía crece como los espaguetis, crece y crece y crece. Pero ¿qué resulta? En el índice del Doing Business, de la facilidad de hacer negocio, y vamos para atrás. Pasamos del puesto 84 al 87, después al 91. ¿Por qué? Porque le fuimos agregando a cada uno de esos procesos que tú mencionaste más burocracia, más tiempo, más sellos, más impuestos. Por un lado hablamos de República Digital, pero por el otro le estamos agregando más tiempo y más pasos a esa documentación. Entonces yo pregunto, los dominicanos, el político dominicano se llena la boca de ayudar a la diáspora, se llena, nos encanta hablar de eso, de ponerlo en una oficina. No le hemos puesto allá agricultura porque Dios es grande. Y sin embargo, ¿qué ha faltado entonces? Presión, visión política, presión de la misma diáspora. ¿Cuál es el elemento que ha faltado para nosotros intentar cambiar esto? Yo creo que las propuestas que han surgido en los últimos 50 años siempre han estado atadas a representación mediante el voto, que fue una de las grandes conquistas, la doble nacionalidad, una grande conquista, pero nunca ha pasado el concepto de bajar los aranceles y los impuestos en un asunto de que yo traje a mi mudanza o que traje unos paquetes en diciembre. No pueden ver al dominicano en el exterior mucho más allá de eso, ¿verdad? Y igual que el componente remesa. Lo que estamos haciendo desde la fundación, una fundación que encabezo, de Diaspora Development Foundation, lo que hace es comenzar a proponer políticas y legislaciones que impacten positivamente al dominicano en el exterior, pero dentro de como inclusión, ¿verdad? Dentro del desarrollo nacional. Y emitirle a estos políticos el verdadero perfil de qué necesitamos y qué necesitan ustedes y cómo encontramos, sin tener que continuar haciendo más estudios, más evaluaciones, más rondas de técnicos y más, ¿verdad?, más burocracia, sino ahora mismo qué podemos hacer en este instante. Y al presidente se lo presentamos en septiembre del año pasado, que es la primera agenda integral de desarrollo de la diáspora dominico-americana. Yo creo que de la forma que volviendo para atrás con el asunto de los negocios, discúlpame ese lapso ahí, para abrir un negocio en la República Dominicana, todos saben qué tiempo tarda. Ustedes saben que no son 3 meses. En Estados Unidos yo abro un negocio en 24 horas. Exacto. En 24 horas. Easy doing business. Y ustedes saben que los extranjeros que venían aquí a abrir negocios en los 80, los 90, se encuentran que ahora puede que esté tardando lo mismo, sino hasta más, para abrir un negocio, y se quejaban siempre. Yo tengo que durar 6 meses con un abogado dando bandazos para lograr que si no es el registro del nombre, que si no es el registro... Primer documento, último sello. Y si es suplidor del Estado, que... Y los famosos estatutos que nadie los utiliza. Ya el mundo de los estatutos verdaderamente no son necesarios. Hay un régimen normal con el cual toda empresa se puede regir sin tener que estar con el habitual estatuto. Yo sé que hay mucho crecimiento que hay que hacer en el orden judicial y en el orden de la creación de empresas, pero creo que esos son hay que impactar a los políticos locales con las verdaderas ideas progresistas necesarias para que este país comience a actuar como lo que es la novena economía del hemisferio. No podemos ser subdesarrollados para algunas cosas y para otra primermundista. No podemos tener, reitero, la novena economía aquí y un país con 50 años de transición electoral presidencial sin ningún tipo de problema y estar aquí abajo en educación. Hay que buscar la forma de sostenibilidad y equidad en esos aspectos. En el caso nuestro, Rodolfo, un aspecto que para nosotros representa una limitante en ese sentido es el hecho que a los dominicanos allá, hay que decir, también están, yo creo que un poco instrumentalizados para verse también solo como benefactores a través de la remesa y no verse como propietarios. Sí. En ese sentido, ¿pudiera citar algún ejemplo? Yo tengo uno. A mí me gusta el ejemplo, sobre todo que Israel y quizás tal vez pudiéramos pensar en otras naciones. Claro. Pero tú tienes algún ejemplo, tal vez no necesariamente ese es el que a mí me gusta, de verdad, de diásporas que realmente lograron esa presión y políticos de su país de origen entendieron correctamente y han aprovechado esos flujos de riqueza. No, yo creo que nosotros estamos en camino a ser la primera. Incluso el modelo
de la inclusión de los dominicanos dentro de la participación política y económica de la República Dominicana es un ejemplo que quieren copiar otras comunidades. Lo digo porque los mismos peruanos se me están acercando, los colombianos a pesar de tener el gran país que tienen, solamente tienen una representación en ultramar, si se quiere, ¿verdad? Como representante en ultramar para Estados Unidos, Canadá y completo, es decir, uno solo. Nosotros tenemos ahora mismo en Estados Unidos 5, no son los mejores, le voy a decir, no son los mejores, pero la plaza era necesaria. Eso que él dice con respecto a cuáles serían las comunidades que mantienen el vínculo más, yo creo que la dominicana en ese aspecto es definitivamente la primera. Sí. Yo vivía allá 15 años y el dominicano se levanta siempre con un proyecto para su país y llega a Estados Unidos y desde el primer día vive soñando con regresar. Así mismo es. Y muchos, el que emigró. Y muchos no regresan a veces a tiempo porque el temor de que si allá las cosas no me van a ir bien y eso, pero siempre quieren regresar. Sí. Pero lo más importante es que de cada $100 que se ganan, por lo menos 10 vienen para la República Dominicana. Para fijar tu posición acerca de los nacidos allá, lo más sorprendente es que estas personas se identifican como dominicanos. Y digo estas personas porque quiero que lo veamos así, porque no podemos seguir llamándole dominicanos si en verdad no tienen todos los derechos que tenemos los dominicanos. Es decir, ellos no pueden votar, no pueden elegir, no pueden exigir. ¿A quién le van a mandar remesas? Nacieron allá, en fin, no hay ese vínculo directo. Hay que buscar la forma de incorporarlo. Y de esos 900,000 que nacieron allá, 600,000 de ellos nunca han venido aquí y se sienten dominicanos. Oigan esta cifra, 2/3 partes nunca ha pisado tierra dominicana. Identidad cultural más no legal, Susana. Sí, el estudio así mismo consideraba dominicanos los que se sentían ser dominicanos, y así se ha trabajado con la diáspora. Le hablé de la dificultad de lograr que los receptores de aquí pues le dijeran las verdaderas situaciones y renunciaran a recibir ese subsidio directo. Usted me dio una respuesta y me siento claro, ¿no? Y es difícil. Es difícil. No diría que hay que profundizar tanto. Lo que pasa es que ahí se pueden lograr reacciones adversas, pero no hay que llegar a Kafka. Mire, otro tema es la representación. Tenemos miles de representación de la diáspora que no han sido sometidas a ningún mecanismo de representación. Y tenemos representantes que no representan a la diáspora porque han sido señalados de dedo o han logrado ser promovidos por sus partidos de aquí. ¿Cómo lograr que los que hablan a nombre de la diáspora sienta la diáspora de allá que los representa? ¿Cómo lograr? ¿Qué mecanismo? En el orden político, mientras nosotros no tengamos la oportunidad de elegir en primaria quienes nos van a representar, siempre tendremos personas que se denominan diputados de ultramar, pero que responden al partido. Esas posiciones se logran por aportes a campaña y hay que llamar las cosas por su nombre. Cuando tú puedes ser un candidato a diputado y finalmente terminas siendo el diputado de ultramar, es porque tú hiciste un aporte a campaña. Nadie en la diáspora llegó a votar nunca por ti por encima de otra persona basado en una plataforma. A Estados Unidos, ninguno de los diputados de la diáspora van a presentarnos en qué artículo o en qué párrafo, en qué parte de alguna legislación por la cual ellos van a votar, nosotros nos vemos representados. Y su responsabilidad está de qué forma X o cual legislación impacta a la diáspora dominicana positiva o negativamente, y nosotros ser partícipes de la modificación, ya sea de ese artículo o de ese párrafo. Pero nosotros nunca hemos visto eso. Esos diputados de ultramar, y esto es una opinión muy personal, muy particular nuestra, no quiero con esto involucrarle a usted, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lamentablemente no ha servido para nada en beneficio de la diáspora dominicana en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sí. Porque no han hecho nada, tal y como usted señala, que genere resultados y beneficios a esa comunidad que tanto trabaja. Bueno, ahí yo opino que los partidos aquí tienen mucho que ver con que también los diputados en ultramar no puedan hacer mucho, porque no se apoya
yo sí creo que la conquista hay que mantenerla. Yo creo que sí, incluso yo creo que hay que ampliarla, porque si comenzamos si valoramos cuántos diputados de ultramar tenemos, que son 7, 2 en Europa y 5 en Estados Unidos, y vemos la población a la que supuestamente representa, lo más de 2.2 por lo menos en Estados Unidos, nosotros tenemos la representación de lo mismo que tiene Espaillat en la Cámara de Diputados como provincia. Entonces entendamos esa paridad. Por un lado somos 2.2 millones de personas identificándose como dominicanos y tienen 5 diputados, y tenemos la provincia de Espaillat que tiene 5 diputados. Entonces estamos 4 diputados. Entonces valoren esa posibilidad y entender que en verdad no debieran de ser 7, debieran de ser mínimos 14 y a lo mejor hasta 1 o 2 representaciones en la Cámara Alta. Julieta. Bueno, realmente mi pregunta iba muy sobre lo que ya planteó mi compañera Susana y mi compañero Nayib. ¿Cómo lograr que esa representación de la diáspora en la función de esos diputados sea realmente efectiva, que realmente funcione? Porque ¿qué hace el diputado de ultramar luego que es elegido? Es decir, no vemos aquí más que algunas resoluciones de proyecto para reconocer, hacer algunos tipos de reconocimiento. Levis Uriel, que le quería hacer una estatua a Fidel Castro. O una estatua, o la propuesta de una estatua. No vemos, por ejemplo, ese plan integral que tú has socializado con el presidente de la República, debió quizás salir debió ser una propuesta de uno de esos diputados. Sí, pero lo ven como amenaza al protagonismo. Entonces yo hago unas propuestas con un grupo interdisciplinario de dominicanos que van desde el doctor La Antigua hasta técnicos que han trabajado en el BID y en el Banco Mundial, entre ellos también la misma doctora Ramón Hernández, un grupo de dominicanos de muy alto perfil, ninguno político. Wilson Cid debe estar por ahí. Sí, está Wilson Cid también. Ahora, ahí también yo te quería preguntar, ¿qué tanto la comunidad dominicana, la diáspora que vota por ellos, presiona? Es que no vota por ellos, nosotros votamos por presidentes y por ende, por arrastre, nos otorgan diputados de ultramar. Un paréntesis ahí, Rodolfo. Mira, yo voy a ser muy sincero contigo. A mí me gusta toda idea que vaya sobre la base de hacer de esos dominicanos de nacimiento y origen que residen allá participantes en nuestra economía, abaratar el costo de su participación acá, darles seguridad jurídica, darles acompañamiento, aprovecharlos como un mecanismo de inversión en áreas que el país quiere desarrollarse, el turismo, la industrialización. Es lo que, te soy sincero, no estoy para nada de acuerdo. Sé que algunos compañeros lo están, otros no. A mí no me gusta la idea ni de agrandar la representación de ultramar y mucho menos de la Cámara Alta. Primero porque la Cámara Alta se ata a suelo. Entiendo. Y nosotros no tenemos demarcaciones de suelo por las que podamos tener representación de ningún otro país, no solo Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, porque vamos a sincerarnos, Rodolfo. Los dominicanos no se fueron porque les gustaba el clima, les gustaron porque su proyecto de vida aquí fracasó. Y porque este Estado les falló y porque esta sociedad no le dio la esperanza de desarrollar ese proyecto. Entonces, no me parece que esa misma sociedad que le falló vaya a ir a su rescate con sus instituciones. A mí me parece que esas instituciones deben reconocer que ese dominicano allá demostró que con las reglas de juego que ustedes encontraron en Estados Unidos, con las libertades comerciales, con las libertades económicas, demostraron que el recurso humano es capaz de prosperar. Entonces, ¿qué tenemos que imitar? Vamos a traer gran parte de esas reglas de juego, vamos a extrapolarlas, vamos a imitarlas en la medida de lo posible y vamos a permitir que ustedes, que ya dieron el ejemplo, nos traigan esa experiencia y aprendamos, por ejemplo, en materia política, la idea del caucus, grupos de presión. Me encantaría pensar en el caucus dominicano. Me hubiera encantado que los diputados de ultramar formaran un caucus. Me encantaría. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sí. Pero no lo hacen. ¿Tú sabes, y no tengo la garantía que lo vayan a hacer si son más. Y déjame decirte que el planteamiento que tú haces es uno que hasta con el cual yo me siento identificado. El asunto que yo tengo que velar por una población que todavía no se siente representada a pesar de tener siete diputados de ultramar. Por las personas que ocupan los cargos, pero no por los puestos. Exactamente, es por las personas que ocupan los cargos. Aunque igual también hay que decir que la relación de esa ciudadanía con el Estado en el que habitan es también una relación de necesidades y de derechos que allá tienen. Es decir, nosotros no le vamos a resolver el problema del agua a los dominicanos que viven en Miami. Claro no. Nosotros no le vamos a resolver el problema de la educación a los que viven en Connecticut. Nuestra relación, como tú lo has dicho, está relacionada directamente a que
su deseo de volver, que ha dicho Rosendo, su deseo de la casita de retiro, su deseo de la inversión, allá, se haga aquí. Óyeme, allá no hay que crearnos condiciones. Y cuando digo no hay que crearnos, es porque todavía me siento parte de la diáspora. Tengo 3 hijas nacidas allá, tengo una esposa norteamericana, tengo nietos nacidos allá. Yo soy de la diáspora. Es que nos creen condiciones aquí. Porque para invertir. Allá tenemos agua, tenemos luz, tenemos seguridad, tenemos de todo. Entonces no me hablen de tener senadores de ultramar, ni alcaldes de ultramar, ni emperadores de ultramar. Háblenme de establecer condiciones idóneas para que ese producto del conocimiento, del esfuerzo, de la genialidad que están mostrando tantos dominicanos pueda llegar aquí en forma de inversión, en forma efectiva. Que tú no tengas que venir y suplirte tu propia energía con un inversor, tu agua con un tinaco, una cisterna. Ni venir aquí a comprar una pistola para seguridad. A estar buscando tal vez algunas personas que te puedan abrir puertas, sino que las condiciones estén establecidas por una legislación, tal y como usted señalaba, para que ese dominicano que viene a la República Dominicana a invertir tenga verdaderas ventajas, verdaderos beneficios. Transparencia, seguridad. Pero me pareció, Pou, que tú estás de acuerdo en que haya un aumento de la representación de totalmente diputados de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. No puedo decir que no. Lo que tiene que haber es una mejor elección. Pero usted pertenece a alguna estructura, alguna sombrilla, no nos has dicho si una fundación o qué, aproveche ahí para decir. Los dominicanos somos muy dados a ponernos títulos cuando hay espacios de liderazgo que están vacíos. Y cuando arrancamos yo lo que comencé fue a escribir a través del lente de un dominicano en el exterior. Por mucho tiempo, desde el exterior solamente se hablaban de conciertos y que si fulano y que si mengano y que remesa y que esto y lo otro. Nunca se valoraban la problemática dominicana a través de la experiencia de un dominicano en el exterior. Porque yo no puedo ser caja de resonancia o respuesta, ¿verdad? Dar mi respuesta como caja de resonancia con lo que está sucediendo aquí si yo estoy viviendo una experiencia totalmente diferente. Yo estoy expuesto a diario a 12 diferentes culturas y una realidad que no me debiera permitir el yo emitir la misma solución a la problemática que se presenta. Una última pregunta por mi parte. Ya allá, ¿hasta dónde, según tu visión, tú crees que vamos a llegar la diáspora dominicana en Estados Unidos? Desde allá hacia aquí, yo creo que para el 2028 nosotros impactamos las elecciones como nadie se lo esperaba. Yo creo que si ese 500,000 de personas que están empadronadas se alcanza a unos 900,000 de aquí al 2028, no solamente vamos a decidir quién es el presidente de la República, sino que vamos a decidir el perfil del presidente de la República. Viviendo en un país que otorga consecuencias, es decir, un régimen de consecuencias, determina fácilmente la forma en la cual se hace política. Pero quizás no me expresé bien, esa parte yo la entiendo. Yo estoy hablando de hasta dónde logros de los dominicanos en Estados Unidos, políticamente hablando, por ejemplo. Ya tenemos un representante. Sí, ya tenemos un representante. Pero podríamos llegar a más. No, ya incluso el representante es el más visible. Si yo le digo que la subsecretaria de Comercio, que es el departamento más importante de los Estados Unidos, es dominicana, Alejandra Castillo, y como ella puedo seguir... a Tom Pérez. Exactamente, o puedo bien fijar a Yulisa Reynoso, que es la embajadora de España. En fin, ya nosotros estamos ya diseminados y de cierto modo somos parte de la membrana americana. El asunto ahora comenzar a posicionar. Tom Pérez era el presidente del Partido Demócrata, dominicano también. Entonces, ya nosotros estamos en el nivel que teníamos que estar y nos corresponde. A diferencia de las otras poblaciones de inmigrantes, nosotros somos lo único que podemos regresar. Si usted se pone a ver, los chinos no pueden regresar, los cubanos no pueden regresar, los venezolanos no pueden regresar, los nicaragüenses no pueden regresar. No, y muchos que pueden regresar no les interesa regresar. Los salvadoreños no pueden regresar. Los boricuas, por ejemplo. Somos los únicos que tenemos una nación a la cual podemos regresar. Ninguno de las otras minorías lo tienen. Entonces ya nosotros, cuando le perdimos el miedo a echar raíces en Estados Unidos, ahí fue que se explotó nuestra capacidad, no solamente de incidencia en Estados Unidos, sino también en República Dominicana. De los últimos 4 presidentes que ha tenido el país, de los últimos 4, de esos 3, uno vivió siendo muy joven en Estados Unidos, que es Leonel Fernández. Sí. Uno hizo sus estudios de posgrado y tecnificación, que fue Hipólito Mejía. Sí. Y otro hizo sus estudios universitarios, que es el actual.
pudiera darse el caso en República Dominicana que pasó en Chile, donde el tercer candidato a las pasadas elecciones es un residente en los Estados Unidos, pudiera presionarse algún día incluso para que un miembro de la diáspora sea... Me alegra que tú seas el que lo plantee y no yo. Yo visualizo la diáspora como el nuevo Cibao. Yo creo que eventualmente la boleta presidencial que no posea a un miembro de la diáspora como vicepresidente no podrá ser electa. Bueno, Puerto Plata y Miami son ciudades vecinas, dicen los puertoplateños. Así que, ¿verdad? Gracias, Rodolfo. De verdad que tienes planteamientos que no suelen ser los más comunes en el cuerpo que habla de representar a la diáspora, y me gusta que lo haces desde un enfoque muy pragmático y, como me gusta a mí, con el libre comercio como norte, porque es lo que le ha generado riqueza a las naciones que le han sacado provecho. Conste que no ha dejado de desayunarse con los 3 golpes. Con los 3 golpes, imposible. Los 3 golpes de Ian. El hombre ha estudiado. Eso es así. Rodolfo, ¿qué tienes en planes ya por último para el tema de los textos que has escrito, que has publicado? Cierro mi visita a República Dominicana esta noche con una ponencia y con la presentación de ambos libros, el volumen 1 y el volumen 2 de Diáspora y Desarrollo. Reitero, son libros escritos a través del lente de un dominicano en el exterior. Vemos temáticas tan importantes como un muro fronterizo, y entender por qué los dominicanos en Estados Unidos están en total desacuerdo de uno entre México y Estados Unidos, pero cuando se lo pregunta sobre Haití y República Dominicana, la respuesta es diferente. Ese nivel de dualidad en la cual nosotros a veces tenemos que vivir, son cosas que me gusta coquetear, ¿verdad? Y fijar eso. Como por igual otro de los artículos que tengo ahí escrito es que cuando los Estados Unidos finalmente nos va a dar un embajador a nuestra altura. Cuando digo a nuestra altura, reitero otra vez, la única democracia del hemisferio, después de Canadá y Estados Unidos, que tiene 50 años de transición democrática, presidencial y electoral, sin ningún problema más que la que tuvimos, ininterrumpida, la única que tuvimos fue en el 94 y corregimos el problema. Y ahora se pinta un nuevo panorama, ya con la desaparición de Colombia como el aliado más importante de Estados Unidos en la región. La República Dominicana emerge, porque todo lo demás que hay en la región no representa para nada. No, y este gobierno se ha declarado pro Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos lo que quiero es que lo ayudó a subir ahí, entonces. No que los otros fueran antiimperialistas tampoco. Lo que quisiera es que Estados Unidos se proyecte como pro-dominicano. Pero el que no presiona no logra nada. Embajador al nivel que nos merecemos. Importante tesis. ¿Verdad que sí? Rodolfo, yo creo que es un tema... Gracias por la invitación. Es un tema que no tendría final, pero de verdad que agradecemos este tiempo que nos has dado, y éxito con la presentación del texto. Esta semana le hago llegar unos cuantos libros y unas cuantas agendas. Serán bien aprovechados. Por favor, mil gracias. Claro que sí. Y cuando, atención bien, llegamos al programa especial en Miami, pues vamos a invitar a Rodolfo allá. Claro. Llévatelo, Cundo.